¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Qué bendición tenerlos aquí en un lugar íntimo con Dios, en su casa. Ayúdame a saludar a alguien atrás de ti, enfrente. Bienvenidos, chicos, qué bueno que están aquí. Qué bendición, nuestro segundo servicio. Creo que ahora sí, los que puedan, se animen a dar un puño, denlo. Y después échense, si quieren, pero no, anímense a dar un puño, ¿ah? Anímense todos a dar un puño. Ya estamos casi saliendo de esto de la pandemia. Es una gran bendición, Dios es bueno, y vamos a ver la gloriosa presencia del Espíritu Santo en este lugar, en esta casa, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero agradecerte que estés aquí disponiendo un tiempo para tu Señor. Y yo te aseguro que Dios te va a recompensar esto al 100%. Amada iglesia, es tiempo de llevar la iglesia a no otro nivel, sino al nivel donde Dios nos ha puesto la canasta, recuerdan, a donde Dios quiere que encestemos, a donde Dios quiere que pongamos los puntos, porque ahí es donde Dios va a multiplicar el reino, donde Dios nos va a multiplicar y donde Dios va a hacer su gran obra. Así que quiero pedirte hoy un favor, que estés muy atento a lo que hoy Dios va a hablar. Venía hablando el pastor Alfonso poderosamente hace rato acerca de ¿cómo podríamos resumir, pastor, todo lo que nos dijiste? De crecimiento espiritual, pero sobre la decisión personal del que decide sí, del que decide no al Señor, ¿ok? Y me encanta porque Dios es impresionante, siempre conecta las cosas. Y yo hoy voy a continuar hablando de una iglesia gloriosa, como lo hizo el pastor también, como lo hicimos hace 8 días. Pero hoy quiero que veamos una iglesia gloriosa. Es la iglesia que arriesga todo para perder. No, que arriesga todo para ganar. ¿Y por qué arriesga todo para ganar? Porque la victoria ya está dada. Entonces una iglesia gloriosa va a arriesgar todo para ganar, todo para ganar. Amén. Vamos a orar, porque de eso se trata. Padre, sé tú hoy en esta mañana, sé tú conmigo, sé tú en mi voz, sé tú en cada uno. Quita todo estorbo, Señor, toda aquella distracción, angustia, pereza, maledicencia, enojo que traigamos en el corazón, en la mente. Todo lo que puede estorbar para recibir tu palabra, para hacernos crecer, que sea quitado de nuestra vida, que sea quitado de nuestro entendimiento, Señor, para que venga lo bueno, venga lo nuevo. Y hoy, como dice tu palabra, tiramos todo lo viejo, aun cuando esté bueno también, porque es aún mejor lo nuevo que tú nos vas a dar en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, Señor, sé tú en mí, por favor. Hoy quiero hablarles precisamente de esta iglesia que arriesga todo para ganar. Nos vamos a basar en Hechos 6. En Hechos 6 nos habla la palabra acerca de 7 hombres escogidos primeramente, que es donde no voy a centrar, pero inmediatamente después en Hechos 6 nos habla de un hombre que es famoso en la iglesia, que se llama Esteban. Esteban, todos han oído de Esteban o han escuchado, o si no, hoy van a escuchar de Esteban, porque Esteban es un nombre que vamos a escuchar siendo hijos de Dios, siendo cristianos, y no es cualquier nombre, es un nombre que nos desafía. Escucha lo que te voy a decir. Nos desafía a vivir por lo que creemos, y no solo a vivir por lo que creemos, sino a morir también por lo que creemos. A vivir y a morir por lo que creemos. Hoy en nuestros días, muchos dicen creer algo, ¿cierto? Hay unos que creen hasta en Goku, ¿no? Hay unos que creen en y son sus dioses, y dicen creer en algo, dicen seguir a alguien, ¿no? ¿Cuántos no siguen a muchos en las redes sociales? No voy a decir nombres, y dicen seguirlos fielmente. Pero sabes, cuando viene la pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio por seguir lo que sigues y por creer en lo que crees? Muchos abandonan esos que siguen, muchos abandonan a una Goku, muchos abandonan todo eso porque, sabes, todo eso no les trae vida a su vida. El que tú ames a lo que ames, el que tú sigas a quien sigas, si no es lo correcto, tú no vas a dar tu vida y no va a tener entendimiento tu vida en lo que estás haciendo. Por eso quiero dejar bien planteado el fundamento de la iglesia que arriesga todo. Esa iglesia es la iglesia gloriosa de Cristo aquí en la tierra. En estos tiempos donde nadie quiere pagar el precio por lo que piensa o por lo que cree, nadie, venimos a la palabra de Dios, y Esteban es un hombre que está dispuesto a dar todo
porque había puesto su fe en Cristo. Y para él el nombre de Cristo, el nombre de Jesús, la importancia de ser un seguidor de Cristo y la obra de Cristo aquí en la tierra, Esteban estaba dispuesto a dar su propia vida, su propia vida. Ahora, en nuestros tiempos esto puede ser juzgado como mediocre, como fanático, porque están cegados ante los ojos de la voz de Dios, ante el estruendo de la voz de Dios. Pero Esteban conocía a su Dios. Yo le platicaba con el pastor Alfonso, creo que antier. ¿Te imaginas? Abraham no tenía Biblia, ni la ley, Abraham no tenía ni la ley. Y Abraham tenía una convicción de cristiano puro y verdadero. Y no tenía nada de la ley, ni Moisés tampoco tenía la ley y seguía un Dios de oídas, porque cuando fue a Egipto él tenía un Dios de oídas, pero tenía una fe y una convicción aún sin ley. Después él recibió la ley y le dio la ley. El nuevo pueblo de Israel ya con ley, unos creyeron y otros no creyeron. Después de la ley vino el cumplimiento de la profecía de Isaías y de muchos otros profetas con Cristo Jesús. Y entonces ahora tú y yo, bueno, los apóstoles tenían la ley, pero no tenían el Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenían a Cristo y tenían convicción. ¿Cuánto más tú y yo, que estamos tan equipados con la ley, el Nuevo Testamento, los milagros de Cristo, las cartas paulinas, los evangelios, con todo lo que tenemos, cuánto más debería de estar nuestra convicción puesta en las manos de Dios? Hoy tenemos todo y en lugar de sentirnos armados, somos cuestionadores, somos demandantes en lugar de ofertantes. Abraham no tenía nada y era ofertante. Moisés no tenía tampoco la ley y era ofertante ante Dios. Y nosotros que tenemos todo venimos a ser demandantes. ¿Por qué? Deberíamos ser ofertantes hacia el Señor. Amén. Ahora, en la vida de hoy, ¿cuántos están dispuestos a arriesgar algo? Bueno, no algo, a arriesgar su vida. Si hay gente que está dispuesta a arriesgar su vida, están los deportes extremos. ¿Cuántos arriesgan su vida en los deportes extremos? Y la verdad es que arriesgar la vida por un deporte extremo es algo insignificante, arriesgarla por Cristo. Porque el deporte extremo no te va a dar nada. Cristo te va a dar la vida eterna. El deporte extremo te da una satisfacción de segundos. Se los comparto. Yo practico uno, mis hijos, Jaime aquí, el pastor Alfonso al estar conmigo de amigo es extremo. O sea, y nos gusta la adrenalina, pero es momentánea. Pero estamos dispuestos a dar la vida en un deporte extremo. Y aunque hay muchos que están dispuestos, ahora hay muchas cosas extremas, casarse sin conocer a la mujer con la que te vas a casar es extremísimo. Es de lo más extremo que hay, más que cualquier deporte extremo. Casarte con un hombre que nada más te gusta sin conocerlo también es muy extremo, porque aparte, sin darte cuenta, estás dando tu vida por quién sabe qué. Y Dios quiere que los cristianos sean cristianos extremos. La iglesia que va a arriesgar para ganar es una iglesia extrema. Es una iglesia que, aparte me encanta, porque en todos los demás deportes y lo que les acabo de comentar, no hay certeza de la ganancia ni del premio ni de nada. Pero con Cristo, el ser extremo, tenemos la ganancia, la certeza de la victoria, de una vida eterna, de una vida con propósito, de plenitud, de paz, de gozo, de contentamiento, de eternidad. Tenemos muchas cosas aseguradas. ¿Por qué no entonces ser extremos? Cristianos crossfiteros extremos, que estás en el crossfit y le compartes al de al lado. Oye, no, sí, pero es más fuerza mi Cristo en mí que los brazos, la fuerza de mis brazos. Y estás compartiendo. ¿Te sabes los 10 mandamientos? No matarás. Deberíamos ser extremos. Y el otro, cállate, nadie me va a callar porque el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántas llevas? Pues como 1000, pero te sigo predicando. Hay que ser extremos. En el banco, en vez de enojarte, porque ¿quién no se ha enojado en el banco? 18 cajas, sirve uno. Y es premier, así que si llega el del billete, él pasa primero que tú lleves 2 horas. Y en lugar de enojarnos, aunque cuesta trabajo,
Cuando llegues con la cajera y en vez de reclamar, oye, que Dios te bendiga, haces un excelente trabajo. No va a decir, y por dentro no va a decir, ojalá y te mueras. No, no, o sea, hay que ser, eso es ser extremo. Estás arriesgando tu yo, lo estás matando, lo estás sobajando para ser extremo por Cristo. Esos son los cristianos extremos. Fíjate, hay una historia que leí esta semana y te la resumo así. Hay una historia de dos soldados que estaban sentando mirando las estrellas en una noche de batalla. Sin poder dormir uno por el ruido de los estallidos, le pregunta al otro, oye, ¿por qué te uniste al servicio? Y le contesta, lo que pasa es que no tengo mujer ni hijos y pues la verdad me gusta lo emocionante y por eso me enrolé. ¿Y tú por qué te enrolaste? Bueno, la verdad él contesta el segundo, yo sí tengo hijos, mujer, amamos la paz y por eso me enrolé. Me encantó esa historia, porque aunque puede ser real en muchos casos de guerra, aquí podemos ver que las motivaciones son totalmente abismales, derecha, izquierda, arriba y abajo, porque sin ofender a nadie, el primero es un pobre diablo. El primero es un hombre sin propósito que arriesga su vida por un quién sabe qué, sin ninguna razón de quién sabe cuánto. ¿Qué dijo quién sabe? Justamente es el primero. El primero no tiene sentido de lo que está haciendo. El segundo es un héroe. Su motivación es de héroe. Arriesga su vida porque tiene algo tan valioso, tan precioso, que no solo merece la pena vivir por eso, sino aún morir por eso. ¿Qué es eso? La familia. La iglesia gloriosa arriesga la vida por la familia y se convierte en eso. Son dos motivaciones diferentes. ¿En qué motivación tú te encuentras hoy? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué no compartes o por qué sí compartes? ¿Por qué te emocionas o por qué no te emocionas? No quiero, repito, ofender a nadie, pero venimos por ser pobres diablos, porque no tenemos nada más que hacer, porque nos trajeron y porque hay que tener algo espiritual bueno, o porque estamos dispuestos a vivir, a ganar la batalla por lo que es bueno, y no solo a vivir por lo que es bueno, morir por lo que es bueno. Esa es la familia en Cristo. Tú y yo, amado, a veces de verdad nos entregamos a cosas tan tontas. Le damos nuestra vida a cosas tan sin sentido. Son a cosas que realmente no valen la pena. Prefieres estar peleado con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana, con tus papás, que realmente presentar a Cristo. Es tan tonto la primera y tan importante y gloriosa la segunda. Y a veces escogemos cosas tontas. Es que me vio feo, yo no lo voy a perdonar, que Él me perdone, que Él venga y se humille, porque yo ya me humillé. No nos entreguemos a cosas tontas. Si vamos a ser extremos, si estamos entendiendo que hay cosas que no solo valen la pena vivir por ellas, sino aún morir por ellas, empecemos a ser extremos. Voy en contra del deseo de mi carne, voy en contra de mi pensamiento egoísta. Voy en contra de todo eso para ser un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y yo te aseguro que la victoria va a ser dada. Porque es lo que leo en la palabra una y otra vez con Gedeón, con Nehemías, con Ruth, con Rahab, con muchas personas que Dios usó. Es el mismo sistema y el final es victoria. Es victoria, es victoria y es victoria. Por eso la palabra dice que iremos de victoria en victoria en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Precisamente por eso, porque no hay fórmulas, pero hay dirección y la dirección nos la da el Señor. No desistas de compartir, no desistas de predicar, no desistas de invitar a tus amigos a lo que tú estás viviendo. Esta historia de los dos soldados me emocionó porque dije, sí, yo quiero ser del que da la vida, porque es bueno darla para lo que le estoy dando, pero también es tan importante el morir por lo que yo estoy dando la vida. Eso me encantó. Y luego Dios viene a corroborar esto. Ya no nos arriesguemos por cosas tontas. De hecho, este día el Señor nos dice esto en Hechos 6, versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios,
hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Por qué le leí despacio? Porque a veces como que no tenemos claro quién era Esteban. A veces como que Esteban pues es un cuate que apedrearon porque predicaba muy cañón. No solo predicaba muy fuerte y muy impresionante, aquí dice y es claro, estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Y no solo eso, hacía señales y milagros. Y no cualquier señal y milagro, dice asombrosos entre la gente. Cuando la Biblia exalta o expande o profundiza en algún pensamiento anterior para darle un adjetivo de asombroso, es porque tú y yo no tenemos ni idea de lo que estaba haciendo Esteban. Ni idea. La palabra asombroso no abarca lo que hacía un hombre que tenía la gracia de Dios y el poder de Dios. Pero amado, no hay que perderlo de vista. Dice milagros y señales asombrosos, asombrosos. Lo primero que quiero compartirte aquí, para ser esos cristianos que tú y yo tenemos que ser y ser la iglesia que arriesga todo, quiero que veamos cómo esta revelación de parte de Dios empieza de forma simple pero profunda. Esteban, la palabra Esteban en griego significa corona de gloria. Y el versículo 8 no dice, y entonces el tal Esteban, no dice así, no empieza con nada, empieza Esteban. Quiere decir la corona de gloria. Y eso me encanta porque el nombre de Esteban significaba corona de gloria. La madre y el padre de Esteban seguro no sabían que cuando le dieron ese nombre a su hijo, este hijo iba a convertirse en uno de los discípulos de aquel que llevó la corona de espinas y que murió en la cruz. Seguramente ellos no sabían todo eso, pero el nombre que le dieron a su hijo ya traía un propósito, una bendición, un llamado, corona de gloria. Por medio de él, de hecho, su pastor, ¿te imaginas cuando lo presentó? No se imaginó que lo que estaba presentando era una corona de gloria para Dios, tangible en la tierra. Y por presentarla a Dios, seguro hasta su pastor, no por su nombre del pastor ni por su nombre de pila, sino por levantar esa corona de gloria, él llevó a los pies de Cristo una corona de gloria. Así de importante es todo esto del seguir a Cristo. Ahora, ¿para ti qué significa tu nombre? Y no me digas el significado del librito azul, no. Vámonos más, ¿qué significa tu nombre? Tu nombre, ¿qué significado tiene para ti? Déjame ponértelo un poco más fácil. Cuando la gente escucha tu nombre, ¿qué piensan de ti? Ups. Cuando la gente escucha tu nombre, ¿qué es lo primero que piensa de ti? Déjenme poner un ejemplo. Ulises. Ulises en el librito azul significa iracundo, enojón, entregado a las pasiones, borracho. Cuando alguien dice Ulises, tú te sientes así, ay, viene el borracho, el irresponsable, al que no le prestes porque no paga, el que todo me quiere enjaretar. ¿Eso piensan de ti cuando dicen tu nombre? Porque ¿qué significado le estás dando tú hoy a tu nombre? La revelación que aquí nos está dando el Señor es, sí, la revelación de Esteban es corona de gloria, pero yo a ti te di un nombre desde el vientre de tu madre y tiene un significado y un propósito. Y tal vez tú y yo lo hemos despedazado nuestro nombre. Tan es así que cuando la gente oye tu nombre dice, ay no, o dice, oh gloria a Dios, este cuate me encanta. O dicen, ay no, ahí viene, a ver ahora qué chisme nuevo, qué quiere, o sea, no digan nada, ni volteen a ver a nadie. Pero hay gente que la ves llegar y como en el Rey León, no, Mufasa, y tiemblas. ¿No? Te mueves del lugar, te vas a otro lado. Pero sabes, todos somos hijos del Rey de Reyes. Todos somos hijos de Dios y todos deberíamos de presentar ¿qué? La gloria de Dios en nuestras vidas. Así que si tu nombre es Eusebia, que no digan ahí viene la chismosa, fodonga, la mugrosa, la irresponsable, la cochina, la que no se lava el cabello. No, que no digan nada de eso. Que eso no sea nada, o sea, pastor, no me dicen Eusebia, me dicen Cheva. Bueno, como te digan, pero que tú sepas que se refieren a ti. Que no importe nada de eso, porque la gloria de Dios está por encima de todo lo que los demás puedan pensar. ¿Qué significa tu nombre para otros?
¿Qué significa tu nombre para otros? Ahora aquí me puedes decir, bueno, Esteban, su nombre del griego significa corona de gloria, sí, pero Esteban no hizo pedazos su nombre como tú y yo lo hemos hecho por muchos años, o lo hacíamos por mucho tiempo. De hecho, la palabra dice en Apocalipsis 2, versículo 10, dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel. Tu nombre es para que permanezcas fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte. Te lo repito, tu nombre es para que permanezcas fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, y te daré la corona de la vida. Corona de la vida, corona de gloria. Corona de la vida es lo que mi nombre tiene que alcanzar por medio de Cristo Jesús. No te estoy haciendo bolas. Tu nombre es para permanecer fiel y alcanzar la corona de la vida. Por supuesto que no le vamos a caer bien a todos, pero por supuesto que mi nombre se va a mantener fiel y voy a alcanzar la corona de la vida. Aquí con Esteban, corona de gloria, alcanzó la corona de la vida. Un día predicaré de qué es cada cosa, pero son cosas diferentes. La corona de la gloria alcanzó la corona de la vida. Es decir, Dios tiene una recompensa para cuando seas llamado por tu nombre. Dios tiene una recompensa y es la corona de la vida. La misma que recibió Esteban es la misma dispuesta para ti y para mí. La corona de la vida. Un nombre poderoso. ¿Qué significa tu nombre? Lo segundo que quiero puntualizar en este primer verso de Hechos 6, 8, lo segundo es que quiero enfatizar que el nombre era importante, por supuesto, pero no era solo el nombre de Esteban lo que lo hacía ser Esteban, lo que lo hizo quedar impregnado en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, para que hoy tú y yo, después de 2000 años, sigamos predicando de él y se siga hablando de él. No solo era el nombre de Esteban, que era corona de gloria, sino también la forma en que Esteban vivía, la forma en que Esteban caminaba, la forma en que Esteban se levantaba y se acostaba. Es decir, la misma vida de Esteban, dice aquí la palabra, que estaba llena de gracia, de poder, de señales, de milagros. No solo era su nombre, escúchame, Esteban, su vida estaba llena de gracia, de poder, de milagros y de señales. En un versículo todo eso nos está diciendo el Señor, que tu nombre y mi nombre debe de ser una vida llena de la gracia de Dios, del poder de Dios, de señales y milagros. Dios no hace acepción de personas. Nosotros nos quitamos de la bendición de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. Y la iglesia gloriosa es la que juntos caminamos para ser todos hombres y mujeres que arriesgamos la vida para ganar. ¿Para ganar qué? Para ganar la corona de la vida de Dios, poniendo nuestro nombre incorruptible. Y si tú estás viviendo hoy en una vida donde sí te ven y te asustas, hoy es un buen día que Dios te trajo aquí para cambiar. Si alguien muy cercano, tú sabes, porque aparte nos enteramos, no es que esto no les caigo bien, sí, o sea, pero ¿por qué? Si tú lo sabes, es tiempo de cambiar, de representar a Cristo. Amén. Pastor, ¿y cómo llego a ser capaz de lo que decía Pablo, de tener esa gracia, ese poder, de hacer señales, milagros, de que mi nombre sea un nombre que alienta, que inspira, un nombre que no sea un nombre que no sea corrompido? ¿Cómo le hacemos para ser como Esteban? A donde iba impactaba a todos a su alrededor. Esteban a donde iba impactaba a todos a su alrededor. Nunca pasaba desapercibido Esteban, porque estaba lleno del Espíritu Santo. La promesa de agua de vida para este año es: y serán llenos del poder del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Unos versículos antes, ahí en Hechos 6 nos lo deja claro. No traje el versículo así, pero déjate lo leo. Dice: cuando los apóstoles dedican el tiempo a la oración y la enseñanza, dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La Biblia nos dice, sí estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Este hombre, ¿cómo llegó a ser capaz de todo esto, lleno del Espíritu Santo? Aquí muchos están llenos del Espíritu Santo, pero no impactan ni la vida de nadie.
¿Cómo llegó Esteban a ser capaz de esto? Aquí en la iglesia, amado, no nos vayamos a otras iglesias. Aquí en la iglesia hay mucha gente con dones y talentos, muy capaz. Dice la palabra que Dios nos da conforme a nuestras capacidades. No está diciendo a tu inteligencia, no está diciendo conforme a tus aptitudes, capacidades. Dios nos puso diferentes capacidades, porque nos quiere unos más y otros menos, de ninguna manera. Es porque hay un plan perfecto. Y tal vez tienes una capacidad, pero que esa capacidad soporta al que tiene 20 capacidades. No es mejor él que tú, sino que los dos son fuertes en él. Y si entendemos esto, Dios nos hizo entonces capaces a todos. Absolutamente a todos nos hizo capaces. Y en esta iglesia es una iglesia llena de dones y talentos increíbles que no ni siquiera imaginamos. Aquí hay dones de milagros, pero nadie se atreve a levantar la mano en el nombre del Señor. Hay dones de sabiduría, pero nadie se atreve. Hay muchos dones, muchos dones y talentos, pero están escondidos justo ahí en tu banca, en tu casa, en tu recámara, en tu cuarto, en tu auto, en la guantera. Ahí los tienes bien escondidos. Y no eres capaz, ni somos capaces de mostrar nuestras capacidades. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer evidente ese potencial que Dios nos dio? ¿Cómo yo puedo hacer, ok, pastor, te creo, no me creas a mí, créele a Dios, pero creo en lo que me estás diciendo? ¿Cómo hago evidente ese potencial y esa capacidad que Dios me dio? Muy fácil, hay que leer la palabra. Y en la palabra hay ejemplos, en la palabra hay vida, en la palabra hay la voz de Dios y la dirección de Dios. Y bueno, y aquí Esteban, ¿cómo lo hizo para hacer evidente que era un hombre lleno de gracia, de poder, de señal y de milagros? Un hombre con estas capacidades, yo te pregunto, ¿saldría al mundo y nadie se daría cuenta? No hay manera, o sea, no hay manera de que Esteban se escondiera, que no me vean que soy cristiano. Imagínate, yo caminaba y sanaba al enfermo igual con sombra, con oración, con no sé. O sea, el cuate se daba a notar. No hay manera de que si tú tienes la capacidad y permites sacar la capacidad que Dios te dio, no hay manera de que pases desapercibido. No hay manera. Tú y yo tenemos que usar nuestros dones, que no lo hacemos el día de hoy al 100%. Usamos unos por ahí y otros, y eso es muy bueno. Pero si todos usáramos nuestros dones, bueno, la iglesia aquí en Querétaro y en el mundo sería otra cosa. Amén. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia, amado? La iglesia se la pasa todos los domingos capacitándose. Aquí en esta iglesia los miércoles nos capacitamos en el estudio, en el instituto. Los capacitamos las mujeres el miércoles, capacitamos en la oración los martes, nos capacitamos los jóvenes los viernes, nos capacitamos los varones los viernes también, nos capacitamos en la iglesia 2 servicios. Estamos continuamente capacitándonos con una, con otra y con otra cosa, pero ¿sabes qué? Solo nos capacitamos, no hacemos nada. No hacemos nada. Estamos muy capacitados, pero no hay acción. ¿Cuándo vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido? Hay que ponerlo en práctica. Pastor, la prédica estuvo espectacular, Dios me habló, qué bueno. Eso no es lo importante es, ok, ya lo entendiste, ahora ¿cuándo lo pones en práctica? Hay que poner en práctica lo que aprendemos. O lo que es peor, mira, todo esto nos capacita, ¿cierto? Y aún así muchos se sienten no capacitados. No, es que yo no sé orar, no, pastor, como que no, qué vergüenza. O sea, estás capacitado. Fíjate, cómo somos como seres humanos. Buscamos capacitarnos para todo, ¿cierto? Y estamos capacitados, pero no hacemos nada. Y no hacemos nada porque no nos sentimos capacitados. Y en ese caminar hay muerte, hay destrucción, hay división, hay separación, hay disensión, hay pecado. Pero ¿qué pasaría si hoy aprendo y mañana aplico? Hoy aprendo y al rato aplico, hoy aprendo y al rato aplico. La iglesia sería otra. ¿Quién Querétaro? Acaba de pasar una desgracia el día de ayer. Estamos orando por Ucrania, pero hay que orar primero por tu casa. Y por tu casa me refiero en tu casa, en tus 4 paredes. En Querétaro, ayer hubo una trifulca en el estadio, hubo heridos de gravedad,
una aberración hacia el ser humano impresionantes, fotos denigrantes. Y sabes, no puedo decir que es nuestra culpa, pero es nuestra culpa no estar levantando las voces con todo lo que hoy sabemos acerca de Dios. El enemigo va a seguir haciendo, pero si la iglesia no se levanta, ¿de qué sirve nuestra oración por Ucrania si no podemos orar por nuestra gente aquí, el vecino, el de enfrente, el de atrás? Hay que orar por todo y en todo momento, dice la palabra. Pero yo te pregunto, oramos por Ucrania, pero oraste por tu casa, oraste por tu vecino, el sangrón ese de atrás, oraste por el del demonio de enfrente que hasta te hace la cruz volteada cuando te ve. ¿Oraste por ellos? Hay que orar por esa gente. Yo les he dicho, el Espíritu no nos va a esperar, ¿eh? El Espíritu dice, quítense que yo traigo prisa. Y Él ya se está moviendo, pero a Dios le plació, escúchame amado, a Dios le plació meternos en su plan glorioso. Dice, yo muevo el Espíritu para que la gente empiece a ser movida en el corazón, pero te necesito a ti porque así le plació a Él, para que tú llegues y le compartas. Dios te ama, Dios tiene una palabra para ti, Dios te está esperando, tienes que regresar al camino, ya no te sigas condenando, hay un camino de bendición, hay un camino de plenitud para tu vida, tu familia puede estar bien, puede estar en paz, tienes que escuchar la voz de Dios y aunque te agredan y todo, tú no desistes porque somos una iglesia extrema, gloriosa, que se arriesga. Amén. Tenemos que ser esos cristianos que no solo van a los congresos, a todos los que pueden, ni que se echan todas las prédicas, pero que no hacen nada. Prefiero que no escuches nada, escucha una y hazla. Hazla. El domingo no estés escuchando, pastor, es que yo toda la semana escucho prédicas, alabanzas y todo es amor en mi vida. Si estuviera Esteban te diría, oye, ¿a cuántos le predicaste? Presenta, antes de que le contestes, preséntamelos. ¿Qué dirías? Bueno, no, es que vi muchas prédicas y me tocaron el corazón, pastor, y siento que hoy voy a cambiar, ¿no? O sea, amado, así están los cristianos hoy. No, lo que oí en el Instagram me tocó, pastor, ahora sí, pero la otra semana, porque esta tengo mucho trabajo. No seas un cristiano de emoción, sea un cristiano de convicción. Seamos cristianos de convicción, cristianos que escuchamos la voz de Dios y hacemos la voz de Dios. No cristianos que escuchamos muchas cosas y no servimos a nadie, ni a nosotros, ni a nada. Esos cristianos, amado, son cristianos que no se han dejado transformar por el poder del Espíritu. Son cristianos que no han permitido poner a Cristo en el centro. Cuando tú analízate, si eres de los que nada más te gusta estarte capacitando, algo te falta. Yo no soy quien para juzgarte, pero si nada más te capacitas y no hay transformación en tu vida, te estás muriendo en vida. Algunos teólogos lo dicen así: este es el eterno fracaso de la iglesia. Se capacitan tanto para no hacer nada. Esto está espectacular, ¿eh? A estos primeros cristianos de la iglesia de Hechos, de la iglesia primera del siglo primero, fíjate qué contrariedad. Ellos no estaban capacitados y hacían un chorro. Hacían un buen de cosas. Y no estoy hablando de los apóstoles. Los cristianos que escuchaban a los apóstoles no tenían conferencias, ni internet, ni Instagram, ni podían ver los mensajes de Fufufu, ni de Fafafá, ni de los predicadores de Grecia, ni de los predicadores de Babilonia, no. Y no estando capacitados, ellos hacían mucho. Tú y yo tenemos más que suficiente de palabra, de libros, de recursos. Tenemos un montón de cosas, pero necesitamos hacer algo. ¿Sabes por qué ellos hacían más con menos? Porque ellos tenían bien entendido en su corazón, en su mente, en sus fuerzas, que la pasión, la convicción y la felicidad de saber en quién creían y qué creían de Él. Y el cristiano de hoy cree en Dios, le cree a Dios, pero al final del día no creen en lo que están creyendo. No creen en lo que están creyendo.
Nos cuesta trabajo creer en la pasión, en la convicción que Dios nos da. Nos cuesta trabajo ser fieles. Dios nos puso en un lugar para fructificar. Pero no es mi trabajo como pastor, es el trabajo de todos. No es el trabajo de Alfonso como pastor, es el trabajo de todos. De todos. De todos. Esta iglesia entendía muy bien en quién creían y qué le creían a ese en quien creían. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees? Muchos aquí han recibido palabra. Por palabra no paramos. Digámosle que es más capacitación. La palabra está dada, pero la tienes que arrebatar. Josué, la palabra estaba dada: no tengas miedo, sé valiente, no te desesperes. Cuando llegues al Jordán yo te diré. Y mientras, no, ese mugroso Josué no sabe lo que está haciendo. Y mira, se cree el Moisés, pero no le llega ni a los talones. ¿Tú crees que Josué no dijo: ay, mendigos? Ahí no eran cristianos, gracias a Dios, israelitas, ¿no? ¿Y qué hizo Josué? Fue valiente, fue extremo. Estando yo me imagino, ¿te imaginas? O sea, sí, Dios me habló, escuché la voz de Dios. Llegas al río Jordán y no pasa nada. Señor, ya, no sé, ya es tarde, ¿no? Y toda esta bola de israelitas me quieren comer, me quieren agarrar para el sacrificio, para la ofrenda. Y no pasaba nada. Y sabemos la historia que cuenta la palabra de Dios, que hasta que los sacerdotes empezaron a meter, no pasó nada. ¿Te imaginas la murmuración de un pueblo que tuvo que pasar, no recuerdo cuántas generaciones? 40 años. 40 años en el desierto para ¿te imaginas lo que había en el corazón de todos esos hijos que también recibían de los padres maldiciones? Y no pasaba nada. ¿Y cuándo pasó? Cuando el último sacerdote tocó con su pie el arca del pacto, el río Jordán, se abrió el Jordán. Dios no llega tarde, llega en el momento preciso, cuando tiene que ser expuesta la gloria de Dios. Y dice que ahora Él vive en nosotros. La gloria de Dios va a ser reflejada en tu vida, en mi vida, cuando estemos realmente en el lugar donde tenemos que estar, en la situación donde tengamos que estar. ¿Cómo entonces sabemos qué potencial tenemos? O sea, ¿quieres saber qué potencial tienes? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo lo saco? Involúcrate en el servicio. Involúcrate en el servicio y ve tu potencial. Ve si tienes ese don de gracia, ve si tienes ese don de servicio, ve si tienes ese don de predicar la palabra, pero exponte al servicio. Ahora, no es solo en la iglesia, porque tú dices: ¿en qué sirvo, pastor? No, tú sirves desde que sales de tu casa. Tú sirves desde que sales de tu casa predicando la palabra, hablándole a las personas. El ejemplo que te puse del banco, estás sirviendo al Rey de Reyes ahí mismo. En el banco, cuando todos están odiando al cajero, que nada más, ahí tú llegas y tú ahí sirves al Señor y le dices a la chava: Dios te bendiga, sé que tienes mucho trabajo y que estás haciendo tu mejor esfuerzo, gracias por atenderme. Estás sirviendo al Rey de Reyes. Exponte al servicio, exponte a reflejar la gloria de Dios, exponte a las situaciones complicadas. Cuando estés en la casa, en un problema con tu esposo, con tu esposa y todo esté saliendo de control, exponte al servicio de Dios. Mi vida, perdóname. Oye, ya me ibas a cachetear, Yura, pero no, tú me estás engañando, tú algo quieres, perdóname. Porque vamos a servir al Rey de Reyes. Señor, tú me dices que le diga a ese cuate que te ame. Voy a ir aunque me diga que si soy gay o cualquier cosa, yo voy a ir porque tú me estás llamando. Muchos nos quedamos con: es que yo sentí de parte de Dios y no le dije. Ya no más. Como experiencia fue bueno, pero a partir de hoy ya no hay esas experiencias. La experiencia es exponernos al servicio de Dios para sacar el potencial de nuestros dones y talentos. Amén. Porque es solamente exponiéndonos es como vamos a ver la capacidad que Dios nos ha dado. Si no te expones, no hay manera de sacar tu don y tu talento. Te repito, repite conmigo: me voy a exponer al servicio de Dios para que mis talentos fluyan. Es decir, oye, yo sé que hay COVID, pero el COVID está por debajo de mi Dios, y Dios me dijo que orara por ti. Voy a ir a exponerme al servicio de Dios, porque tal vez ahí es cuando mi don va a fluir. Ahí es donde va a fluir.
Pero si no nos exponemos, si quieres que estén orando por ti todo el tiempo para ver si ya sale ahora sí el don del milagros, como si fuera tómbola. A ver, yo quiero recibir lenguas, órenme ya. Pastor, oras por mí para las lenguas. No, jalo, mi vida, colas por mí. Yo sé que la pastora ora por mí porque yo quiero que en la tómbola me salga de las lenguas. No, nos exponemos y ahí fluye. Ahí fluye, ahí fluye, ahí sale, ahí nace, ahí crece, ahí se destapa en exponernos al servicio de Dios. Amén. Dice Pedro en primera de Pedro 4 versículo 10. Pedro dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. O sea, sí o sí tenemos todos un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros, no para venderse en Instagram ni en Facebook. Úsenlos para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Las capacidades son para servir el cuerpo de Cristo. Y dice que lo hagamos como si Dios mismo estuviera en nosotros haciendo lo que el don está haciendo. Me encanta porque no sé si alcanza a ver el lugar que Dios nos da como seres humanos frágiles. Nos da un lugar de honra. Un lugar de honra. Dice en el versículo 9 del capítulo 6 de Hechos. Ya pasamos del 8, ¿verdad? Pues ya llegamos al 9. Dice: cierto día unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así les llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Mira, si Esteban se hubiera quedado en su casa, sentado en las bancas, sin hacer nada, preguntándose qué don tendré, le voy a orar a Dios para que me diga qué don tengo, él jamás hubiera hecho absolutamente nada. Y por supuesto que no iba a enfrentar a la oposición. Déjame decirte algo, porque ¿cuántos queremos aquí que Dios nos muestre nuestros dones? ¿Cuántos nos vamos a exponer al servicio de Dios? Amén. Algo que tenemos que saber es que cuando nos exponemos al servicio de Dios va a venir la oposición. Va a venir la oposición. Cuando tú y yo salgamos a servir, a exponernos, no les va a gustar a muchos, a otros les va a encantar, pero a otros no les va a gustar. Y a los que no les guste se van a ir contra ti a la yugular. ¿Y para qué vas a la iglesia y te lavaron el cerebro? Y mira, ya hasta pareces sacerdote, engordaste y sacerdotote. O sea, van a estar duro y duro y duro. Mira, desde que te hiciste cristiano te va peor, ya ni te emborrachas ni nada. Y aparte, sin dinero, no, eso no es para mí. Vete. Y van a atacarte, van a atacarte. Y lo que vemos es, por medio de Esteban, es que la oposición se va a levantar contra nosotros. Porque alguien con la gracia de Dios, el poder de Dios, alguien lleno del Espíritu Santo se convierte en dos cosas: en un imán para la gente, porque la gente va a querer estar cerca de ti. Pero al momento que te conviertes en un imán, también a la vez te conviertes en un blanco de oposición para la gente. ¿Sabes por qué? Porque le va a dar envidia. Y la envidia va a tratar de destruirte. Esta oposición que Esteban estaba sufriendo de los judíos no era porque supiera tanto Esteban, sino porque podían ver la verdad de las cosas en lo que Esteban predicaba y les restaba autoridad a ellos. Entonces les creció envidia y lo empezaron a juzgar. Estos hombres judíos no solo querían hablar, ellos querían discutir, querían tener la razón. ¿Con cuántos así te has enfrentado cuando les compartes de Cristo? Es exactamente esto. Quieren tener la razón. Y todos estos hombres que quieren tener la razón representan a esos hombres que son solamente teóricos. Son hombres teóricos, idealistas, saben todo, saben de todo y no hacen nada. No hacen nada. Esos son hombres, eso es lo que representan estos judíos aquí en la palabra de Dios. Hombres que saben de todo, conocen de todo, pero no hacen nada. Y aparte se oponen a los que sí hacen cosas. Hoy Dios vino aquí, amado, a decirte que qué estamos haciendo para aportar a la iglesia, para que la iglesia madure, primeramente en ti. ¿Cómo te comportas allá afuera? ¿Tu nombre qué quiere decir para los otros? Hoy Dios nos viene a confrontar, a retarnos. Tenemos que dejar de disputar con la gente. Eso no nos interesa. Nosotros llevamos un mensaje de verdad. Amén.
Y como llevamos un mensaje, vamos a hacer que la iglesia sume, crezca, se avive, se edifique, se glorifique el nombre de Dios. Amén. Dice aquí también que estos hombres, en el versículo 10, ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que predicaba Esteban. Nadie le podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. La iglesia necesita Estebanas, necesita Estebanas, o como le quieran decir, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos. Aparte esto, ¿sabes cuál era el trabajo de Esteban en la iglesia? No era el pastor, no era el que adoraba en la alabanza, era el que atendía las mesas, el que se aguantaba las groserías de, ay no, eso está frío, guácala. Ay, ¿no tendrás uno más grande? Ay no, a mí sírveme más poquito. Ese era Esteban, su chamba era atender las mesas. Su chamba era esa. No era ser el predicador titular, no era el pastor cabeza, no era el que daba estudios, no era el maestro, no era el director del instituto, no era nada de eso. Él era el que servía las mesas, real, el que servía las mesas, el que ponía el plato a la gente para que la gente se sintiera cómoda y tuviera alimento ahí de frente a ellos. Ese era el trabajo de Esteban. Yo no sé si, pero qué diferente visión a la que nos ha vendido la iglesia de un ungido de Dios. Un ungido de Dios sirviendo mesas. En nuestros tiempos, un ungido de Dios, iglesias gigantescas, dones de milagros, de sanidades, seguidores de 1000 por uno. Y la palabra dice: no, un hombre lleno de unción, están en los campos, en los pastizales, pastoreando ovejas, sirviendo mesas. Los que están llenos de la unción de Dios. Y yo sé que aquí hay ungidos de Dios dándote la bienvenida, echándote ahorita que hay COVID, ahí haciendo las sincronizadas, allá atrás combatiendo contra el internet. Es una pelea eterna del internet contra la iglesia. Los que están en el sonido, hay gente ungida, el que toca acá atrás, el que no, el que está sudando allá adentro. Mira, lo encerramos al baterista para que él solo se muera con sus olores. Pero ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Pero están ungidos, hay gente ungida aquí en esta iglesia y que están ahí sin hacer tanto alarde, pero están ahí ungidos por el Señor. Saquémonos la manipulación que nos ha creado los grandes hombres que conocen la forma de hacer iglesia, de lo que es un ungido de Dios. No tiene nada que ver con lo que la Biblia nos está enseñando. Esteban, después entendemos que era un diácono, era alguien importante en la iglesia, pero que su chamba era servir mesas. Y los judíos empiezan a discutir con Esteban y le pedían que le enseñara sus credenciales, la razón, quién te autorizó a enseñar, por qué estás haciendo esas actividades, por qué vas en contra de nuestras tradiciones. Pero Esteban, acuerden algo, contaba con dos cosas a su favor, con dos cualidades que tú y yo hoy debemos de abrazar, porque Dios las ha derramado en este lugar. Y quiero que veamos estas dos cualidades para ya ir cerrando el tema. Estas dos cualidades de Esteban eran impresionantes. La primera, dice que tenía poder, ¿cierto? Poder. Pero Esteban sabía que su poder no venía de él ni de su posición, sino de Dios. A veces nosotros hemos comprado la idea que el poder viene de la posición, de la cantidad de dinero que tengas almacenada. Pero el poder no viene de uno, viene de Dios. Esteban tenía el poder de Dios. Pedro dijo: busquen hombres llenos del Espíritu Santo. Me encanta esto porque no dijo: vamos a orar por algunos hombres para que sean llenos del Espíritu Santo. No, dijo: busquen hombres que ya están llenos del Espíritu Santo, que ya están llenos. Y uno de ellos era Esteban. Esteban no era un hombre con conocimiento, era un hombre lleno de sabiduría. Ahora, la sabiduría a veces se oye así como mítico, ¿no? Luego relacionamos a Salomón. Esteban era un hombre lleno de sabiduría. ¿Sabes qué es la sabiduría? Es llevar a cabo la información que recibiste a hacer algo. Que tu información que recibes hagas, eso te hace sabio. Esa es la sabiduría. Y Esteban era sabio.
Hay gente que tiene una información bíblica espectacular, pero tiene una vida pésima porque no ejecuta nada. ¿Conoces a varios de esos? Conocen la Biblia súper bien, saben que no, saben las básicas, a lo mejor no mentirás, ¿no? No desearás los bienes de tu prójimo ni su mujer, no saben cosas así de hay que tener compasión, pero su vida es pésima. ¿Por qué? Porque no ejecutan nada de lo que saben. Y cuando la palabra de Dios y la acción se unen, suceden cosas increíbles y cosas sobrenaturales, cosas que no podemos ni imaginar, pero se tiene que unir la palabra de Dios con la acción del hombre. Y ahí es donde suceden milagros y cosas sobrenaturales. Apréndete esto, amado, no puedes ser mejor solo porque sabes más. No eres mejor porque sepas más. El éxito en el mundo, ni en el mundo es el saber, sino el hacer, ¿cierto? Tienes que hacer con lo que sabes. Dice el Salmo 111, versículo 10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. ¿Sabes a qué se refiere ese temor? Sí, a respeto. ¿Qué respeto? Al respeto de ser obediente. Y cuando eres obediente, el Señor te dice y tú haces en obediencia. Nuevamente, la Biblia continuamente nos dice: recibe y ya, recibe y ya, recibe y ya, recibe y ve, recibe y ve, recibe, ve y dile, ve y dile, ve y dile, ve y haz, porque ahí es donde se muestra a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios en nuestra vida? Y seamos honestos, ¿cuántos no lo hemos visto? Porque no hacemos. Y hoy tenemos que empezar a hacer, porque el poder va a venir a nosotros cuando empecemos a hacer. Ahí es donde vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Si tú ya tienes tiempo viniendo a la iglesia, al instituto, a la oración, ya tienes muchos años de cristiano, pero aún así sigues hablando en doble sentido, sigues diciendo groserías, sigues enojándote de todo y por todo, sigues pensando mal de todo, sigues teniendo flojera, sigues viendo cómo faltas a la iglesia, sigues tomando decisiones que no te llevan a nada, te da flojera tomar decisiones espirituales, tu vida no ha cambiado. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que intencionalmente, que a propósito, que te presioné? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión espiritual para ponerla en práctica de lo que has aprendido? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No nos vayamos tan lejos. Aquí hemos estado hablando de ser valientes, que no tengamos miedo de predicar a Jesús, que debemos de buscar a su presencia, que tenemos que orar. ¿Tú cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Tomar una decisión espiritual. Ese era el poder que tenía Esteban, que podía hacer lo que recibía del Señor, lo que recibía de los apóstoles de parte de Dios, y lo hacía, y lo hacía, y el poder de Dios se manifestaba en Esteban. Y también dice que Esteban tenía una segunda cosa. ¿Qué era esa segunda cosa? Gracia, la gracia de Dios. Ahora sabemos que la gracia es un regalo inmerecido, pero si tú buscas la palabra gracia significa atracción o encanto. Atracción o encanto. Y Esteban tenía gracia de parte de Dios. ¿Sabes una cosa? No todos los líderes influyen de la misma manera con las personas, pero lo que es un hecho que sucede es que los grandes líderes conectan con las personas, no en un nivel, en múltiples niveles. Los grandes líderes conectan en múltiples niveles con las personas. Y cuando la palabra dice que era lleno de gracia, quiere decir que entonces conectaba en múltiples niveles con toda la gente. Era carismático, la gente lo veía y quería estar con él, querían saludarlo, querían abrazarlo, querían darle un beso. Y seguramente por otro lado Esteban lo saludaba con una sonrisa, estaba alegre, estaba contento, estaba siempre dispuesto. O sea, por la gracia, la gente no veía a Esteban por su posición de diácono, no lo admiraban por la posición que tenían, sino que desde su posición Esteban se conectaba con la gente y la gracia de Dios llegaba a Esteban. Nuevamente se ponía al servicio, y ahí es donde sucede la gracia de Dios, justamente en exponerse.
Esteban se conectaba primero con la mente, o sea, tenía la misma visión, buscaban de Dios, la misma creencia, los mismos pensamientos. En otro nivel, Esteban conectaba con el corazón, o sea, entendía a las personas que necesitaban afecto, les daba afecto, necesitaban ser escuchados, recibidos. Esteban lo daba. Otro multinivel donde Esteban conectaba, por ejemplo, era en la voluntad que tenían los seguidores de Cristo con él conectaba en la voluntad de que las cosas sucedieran. Y entonces ahí los dones y talentos de esas personas empataban con los de él, y entonces era lleno de gracia. Esteban era un gran líder que conectaba con todos. Es increíble ver que Esteban no conectaba solo con palabras, no solo les echaba una buena prédica, una buena oratoria y la gente wow, no, él conectaba no solo con palabras sino con hechos, hacía lo que Dios le decía. Y este es un desafío hoy para la iglesia. Este es un gran desafío para la iglesia. Congregantes, líderes, servidores, tenemos que conectar con la iglesia. Tenemos que conectar con la iglesia y con los que están allá afuera. Amén. Dice la palabra en Lucas 2:52: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. O sea, Jesús hacía lo mismo con Dios y con la gente. Conectaba en todos los niveles. Si Jesús lo hacía con Dios el Padre y con nosotros los hombres, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo con Cristo Jesús y con los hombres también? Tenemos que conectarnos. Amén. Pero no se pongan tristes. Tenemos que conectar. Pero la palabra no queda ahí. Dice que la oposición en el versículo 11: persuadieron unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban, y ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta con Dios. Wow, esto es impresionante. Los que estaban escuchando a Esteban son los mismos que están influenciando aquí, para decir mentiras. O sea, ¿cómo? ¿Estaban impactados con Esteban? Sí, pero el pueblo es tan voluble que un día te ama y otro día te odia. Y aquí los judíos incitaron a otros a que dijeran mentiras de Esteban. Y Esteban, no olvidemos que estaba lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo no nos garantiza que le vamos a caer bien a todos, pero nos garantiza victoria. ¿Y por qué van contra ellos? ¿Por qué? Porque se sienten amenazados. Y escúchame esto: cuando el enemigo no te puede vencer de forma legal, va a usar todo lo ilegal que pueda para destruirte. Y entre esas, una muy famosa, que es las falsas acusaciones. Y tú y yo hemos caído en eso. Hemos acusado a veces a gente con falsas acusaciones. Y ahora, sabiendo esto, no hay justificación. Tenemos que, cuando vayamos a hablar de alguien, verificar que lo que vamos a decir sea verdad total, no media verdad, o lo que yo creo, lo que yo entendí, o lo que yo supuse, o lo que yo se vio. No, porque si no caemos en las artimañas del enemigo y somos objetos del enemigo para perjudicar a la iglesia. Lo que estos hombres están diciendo es algo mortal, tremendo. Están acusándolo de que de alguna manera, cuando dice que habló mal de Moisés, lo está acusando de que está hablando mal de la ley, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Eso es lo que están diciendo contra Esteban. O sea, este hombre está hablando de nuestras bases, de nuestro héroe Moisés, de la ley. Y en ese tiempo los judíos, para ellos la ley y Moisés era como el superhéroe de los judíos. Y la ley era como el testamento de Dios. Y entonces acusar a alguien de que está hablando de esto era mortal. Era una acusación mortal, era una acusación de muerte, de muerte. O sea, quiero que entendamos que lo que estaba viviendo Esteban no era una mentirita, no era de que, ay, no, tiene los dientes chuecos. No, estaban acusándolo con una acusación de muerte. Y en el versículo 12 nos dice: entonces provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron al concilio supremo. O sea, sí funcionó el chisme, sí, jalo. Fíjate, el chisme siempre va a funcionar. El chisme siempre va a funcionar. Pero ¿para qué va a funcionar? Para dañar a las personas. Y no debemos nosotros dañar al pueblo de Dios. Y a veces dentro de la iglesia se usa el chisme para dañar al pueblo de Dios. Se usa la grosería para dañar al pueblo de Dios. Aquí vemos que el pueblo fue convencido de las mentiras. Y aquí también tenemos que aprender una lección muy importante de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar
o convencer por mentiras de personas que dicen de otras personas. Porque si están diciendo mentiras de otras personas, seguramente también han dicho mentiras de ti o las van a decir. No son fieles. La persona que dice mentiras no es fiel ni a ti, ni a Dios, ni a nadie. Y eso tenemos que erradicarlo de una iglesia gloriosa. Todos los que creían en él, ahora creían que blasfemaba acerca de la ley. La mentira convenció al pueblo, un pueblo que cuando el pueblo no es maduro en Dios, en Cristo, va a convencerte de cosas que destruyen a la iglesia. El pueblo que lo admiraba al siguiente rato lo querían apedrear porque estaba blasfemando por la mentira supuestamente que había dicho. Fíjate, el pueblo se olvidó de los milagros que él hacía, porque dice que hacía señales y milagros asombrosos. Ya se habían olvidado de eso, se olvidaron que los apoyó, que les servía en las mesas, y prefirieron apoyar al Sanedrín, de que estaba diciendo cosas en contra de la ley y de Moisés. Convencieron, ahí el Sanedrín ya no, porque se acuerdan que hace 15 días vimos que el Sanedrín tenía miedo de agarrar a los discípulos, a Pedro y a Juan, porque pues la gente estaba con ellos. Aquí el Sanedrín ya tuvo al pueblo de su lado y ya no tenía miedo de apresarlos. De hecho ya apresaron a Esteban. Tú y yo tenemos que entender, amado, que el pueblo es fluctuante, pero los que estamos maduros en Cristo tenemos que perdurar, madurar espiritualmente para no ser llevados por la mentira. Y todo esto solamente va a ser mediante el Espíritu Santo. Y aquí, amado, es la tercera vez que están frente al concilio, que traen a los seguidores de Cristo ante el concilio. La primera iglesia fue llevada ante el concilio por tercera vez. ¿Sabes por qué? Por predicar la verdad. La verdad no le gusta casi a nadie, pero la verdad es lo que tú y yo necesitamos para mejorar, para tener una mejor vida, una mayor plenitud. Amén. El ser cristiano nos va a poner en el punto de mira de muchos, pero no desistamos, vamos a vencer. Fíjate, me encanta Esteban de ser alguien que lo conocían por ser cristiano, pasó a la posición de diácono, a servir mesas, y desde ahí, cuando empezó a hacer milagros y señales, ahora era un cristiano visible. ¿Estás de acuerdo? Porque antes no se habla de Esteban, hasta que se lo llevan a Pedro y los apóstoles, oran por ellos y llenos del Espíritu Santo empiezan a hacer señales y milagros. ¿Tú eres de esos cristianos que brillan donde van? Eres, como dice la palabra, de los que se ponen por encima de la mesa y no debajo de la mesa, porque el cristiano tiene que alumbrar. Eso era Esteban, y eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Dice, ¿cuál era la mentira de estos hombres? Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Estas eran unas mentiras. Hoy lo vemos y decimos: ay, no, sí, gente chismosa. Pero esto, amado, también pasa en nuestros tiempos. Porque la gente, fíjate, aun cuando estamos en Cristo y venimos con toda la pasión, a veces nos dejamos engañar por las tradiciones tan enclavadas que tenemos en el corazón. Y cuando alguien ataca esas tradiciones, reaccionamos. Por ejemplo, aquí podemos estar en Cristo, y a lo mejor es una persona de tradiciones familiares y todos los domingos a las 2:15 se tienen que ver, y tú te toca llevar el chicharrón y las tortillas. Y si aquí en la iglesia te dicen que tienes que servir y que hasta que esto acabe, ¿cómo vas a reaccionar? La tradición te brota, no te va a gustar, ¿cierto? Porque aún conociendo a Cristo tenemos tradiciones a las cuales apelamos. Tradiciones que no son necesariamente malas, pero tampoco son buenas. Tradiciones que no permiten que Dios haga su obra en nosotros. Pensamos que Dios quiere destruir nuestras tradiciones y nuestras creencias, y entonces en ese momento no queremos ya nada. Fíjate, aquí lo que están haciendo estos judíos, se están aprovechando de esa mediocridad intelectual del pueblo. Te lo repito, mediocridad intelectual, o sea, no mensos, no incultos, no. Una mediocridad intelectual que el pueblo tenía en ese tiempo, y por eso fueron engañados.
los atacaron contra sus tradiciones y creencias, aunque ya creían en Cristo, aunque veían milagros, aunque apoyaban a Esteban, aunque apoyaban a los apóstoles, les tocaron el punto sensible que eran las creencias y tradiciones, y todo el pueblo fue engañado en esa mediocridad intelectual. En nuestros tiempos pasa igual, con tantas religiones, coaching, redes, tantas cosas que tenemos. A veces somos mediocres intelectuales, me incluyo, no estoy ofendiendo ni quiero ofender a nadie, pero todo eso a veces nos hace mediocres intelectuales. El enemigo siempre va a distorsionar la palabra de Dios para que acabes separándote. Siempre va a buscar que tú veas algo malo en los servicios, en la palabra, en la prédica, en la forma, en el contenido. ¿Para qué? Para distorsionarlo. Y lo ha hecho siempre, desde siempre. Con Adán y Eva distorsionó la palabra de Dios. Con el mismo Jesús distorsionó la palabra y lo quiso hacer, que lo tentó, ¿cierto? Siempre va a tratar, no por lo legal, sino con sus últimos recursos, de traer mentira y distorsionar las cosas. Y me encanta, con esto cerramos. Dice en el versículo 15: en este momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. O sea, yo no sé cómo es esto, pero la presencia del Espíritu Santo, nos dice la palabra que sí puede verse tangiblemente. Dice que empezó a brillar su cara como la de un ángel. O sea, estás ahí en la corte, están diciendo mentiras de ti, estás siendo acusado. Pero ¿cómo ven a Esteban? ¿Cómo están viendo a Esteban? Un tipo llorando, defendiéndose, deprimido, arrepentido, angustiado, cansado, enojando, maldiciéndolos, bola de mentirón. ¿No ven un Esteban así? ¿No dice eso la palabra, cierto? ¿Cómo será un ángel? Bueno, pues aquí dice la palabra más o menos cómo es un ángel. O sea, un ángel debe de ser alguien con dulzura, compasivo, ternura, con compasión, pero al mismo tiempo con valentía, seguridad, autoridad, presencia. Y dicen que eso es lo que veían en Esteban, por la presencia del Espíritu Santo. Lo vieron su cara brillar como la de un ángel. Tú y yo, cuando nos sentimos amenazados, amado, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos amenazados? ¿Cómo reaccionas? Nos ponemos a la defensiva, ¿cierto? ¿Alguien aquí no se pone a la defensiva? Esteban tenía toda la verdad que compartir, toda la verdad que decir, y su reacción fue quedarse callado y que los hombres lo vieran brillar como un ángel. La iglesia que arriesga todo, a veces vamos a tener que quedarnos callados y a veces vamos a tener que hablar con la verdad, pero todo tiene su momento y su tiempo. Si tú eres de los que te enojas, fíjate, cuando nos sentimos amenazados, nos ponemos a la defensiva, ¿cierto? ¿Y cómo te das cuenta? Por ejemplo, ¿cómo se dan cuenta cuando su mamá está enojada? ¿La mamá tiene que hablar? No, ¿va? Pablo, ¿tu mamá tiene que hablar cuando está enojada? No, cuando habla ya es peligroso, ¿no? La pura cara demuestra cuando alguien está enojado, ¿cierto? Con la pura cara, cuando te enojas, se ve. Otro ejemplo, cuando algo te da asco, la cara lo dice todo, ¿no? ¿No? No necesitas ni hablar, la cara denota todo. Cuando te da miedo, en la cara se ve, ¿no? Fíjate, me encanta esto porque el rostro muestra lo que hay en nuestro corazón, la emoción de nuestro corazón. El rostro demuestra tu emoción. Por eso, cuando estamos aquí el pastor y yo lo hemos platicado, todos traen cara seria. Eso quiere decir que su corazón está lleno de problemas, de angustias, y que no han aprendido a confiar en Dios. Pero yo sé que hoy Dios te está hablando y vas a empezar a tu cara denote la emoción de la palabra de Dios, la emoción de estar en la presencia de Dios. Porque mira, el estar aquí no solo escuchas un sermón, estás escuchando la misma voz de Dios. Estás escuchando la voz de Dios hablándote, y nuestro rostro debe de reflejar lo que hay en nuestro interior. De hecho, la Biblia nos deja
este registro de lo que sucedió con Esteban antes de que pasemos en otro prédica, la otra parte. Un registro real, palpable, tangible, de que Esteban pudo probar algo sobrenatural que las personas pueden ver de Jesús en nuestros tiempos y en sus tiempos. Y era que podían ver los del concilio cómo Esteban brillaba por la llenura del Espíritu Santo. O sea, eso pasa y eso va a pasar y eso va a seguir pasando. Lo creamos o no lo creamos, esto va a ser para los que creen. Esto es para los que están en Cristo, para los que están viviendo con Cristo. Cuando la gente esté contigo, amado, ¿qué van a ver? ¿Qué vas a denotar con tu cara? ¿Qué vas a empezar a construir con el nombre que Dios te dio? ¿Corona de gloria, corona de vida? ¿Qué vas a empezar a hacer con lo que Dios te ha dado? El nombre que tienes es precioso, y no por el significado del libro, del significado de los nombres, sino por el significado que Dios le da a tu vida. Así que hay que empezar a construir nuestro nombre a partir de hoy. Que tu nombre sea el nombre de una persona que la gente quiere estar contigo, que sabe que le vas a dar una buena palabra, que él te va a apoyar, que lo vas a apoyar, que vas a sonreír, que vas a estar con él. Amén. Yo quiero retarte este día, que no salgas de aquí. Ponte de pie, vamos a ponernos de pie. Yo quiero retarte a que no salgas de aquí. No salgas de aquí sin abrazar primeramente a tu familia. Abrázala. Tienes que abrazarla, tienes que romper esa monotonía, esa sequedad, si quieres exponerte a Dios. Escúchame, yo les decía hace rato, el servir nos expone a las cosas sobrenaturales de Dios, ¿cierto? Cuando tú abrazas genuinamente a tu familia primeramente, te estás exponiendo al servicio de Dios. Y cuando te expones al servicio de Dios, empieza a moverse un ambiente de gracia, un ambiente de espíritu. Yo te invito a que hoy no te vayas de aquí tampoco sin darle la mano a un hermano, al que tal vez traes rencillas con él, al que tal vez te enoja verlo. Exponte al servicio de Dios. Deja de murmurar en contra de un hermano porque está siendo instrumento del diablo aquí dentro de la iglesia. Si Dios nos lo dice es para que lo dejemos de hacer. No te vayas hoy de aquí sin pedir un perdón porque te estás exponiendo al servicio de Dios. Seamos llenos de gracia, deja de tener miedo, deja de tener angustia. Todo este año esta iglesia Agua de Viva vamos a tener la convicción de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. A mí no me importa qué suceda en otras iglesias, qué bueno, está padrísimo. A mí me importa lo que sucede en esta iglesia, porque es donde Dios nos puso, es donde Dios te puso, es donde Dios te puso para fructificar. ¿Qué importa si no sucede lo que sucede en otros lugares que a ti te gustan, te atraen? Este es el lugar donde Dios te puso. Yo te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para que ese lugar sea explosionado de la misma manera como te gusta? Contribuye, sirve, haz. Deja de criticar, murmurar y empieza a edificar, a construir. Me gusta que se sienta paz, empieza tú dando esa paz. Me gusta que haya más conciertos de alabanza, empieza tú trayendo las propuestas, cómo le vamos a hacer. Me gusta alabar a Dios sé el primero en levantar las manos, sé el primero en abrazar a la iglesia. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que has dejado de hacer? ¿Qué es lo que te tiene temeroso de creer lo que Dios está haciendo contigo, con tu vida, con tu familia? Amado, es un tiempo glorioso. El estar aquí nos lleva, aunque no lo veas, a ser una iglesia que arriesga todo. Tú podrías estar hoy a esta hora en otro lugar haciendo otra cosa. Me encantó lo que decía el pastor Alfonso en la mañana, que no es para nosotros, es para Dios. No es que yo le guste a unos y él le guste a otros, es para Dios. Y lo más importante, amado, es que lo que hacemos aquí, nosotros que nos paramos aquí, o los que predican en este lugar, los que están allá atrás proyectando, los que están en el audio, los que tocan, todos lo hacemos para Dios. Para Dios.
Y eso debe de ser algo que nos impulse a hacerlo cada vez más glorioso, más animado. Si hoy Dios nos dijo que el rostro refleja las emociones de nuestro corazón, que tu rostro deje de reflejar pereza, flojera, angustia, depresión, contienda, y que empiece a reflejar la gloria de Dios, donde hay paz, gozo, contentamiento, llenura del Espíritu, donde hay no solo oidores, no solo gente capacitada, sino gente sabia que hace. Esa iglesia se levanta hoy, amado, pero tienes que tener la emoción de estar en la presencia de Dios. La emoción, escúchame, la persona emocionada se emociona. La persona que no entiende nada se queda. Estuvo buena, estuvo bueno. Oye, pues el otro fin nos vemos, ojalá y no, que Dios. Esto no se trata de números, se trata de una vivencia en Cristo Jesús. Así que vamos a vivir en Cristo, vamos a vivir. Si le vas a aplaudir al Señor, apláudele fuerte a Él. Apláudele fuerte a Él, porque Él es al que le llevamos una ofrenda de palmas, una ofrenda de gloria, una ofrenda para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira, quiero que hagamos algo, amor.